Vamos a estar abriendo el modo trascendencia con el padre Daniel Camagna. Estos días se viene hablando, bueno, el año de deceso de Francisco, con una misa importante, con un mensaje que se desnaturalizó, esto corre por mi cuenta, que se desnaturalizó un poco por lo político y habría que rescatar el mensaje que deja la Iglesia, porque se leyó, se nota que fue un mensaje consensuado en el marco de la Conferencia Episcopal Argentina, que en esas horas estuvo reunida en Pilar. Por el otro lado venimos hablando de Pironio todavía, y hay muchas cosas de Pironio. Y por el otro lado se empiezan a conocer mensajes del Papa, de León XIV. Y hay como un hilo conductor, donde en todos, bueno, ya hay dos que no están vivos, pero la paz siempre fue con mucha fuerza. Y hoy la pone muy arriba el, el Papa. ¿Qué otros puntos hay de coincidencia entre estas tres fuertes personalidades? Bueno, lo acabas de decir, creo que la paz, ¿no? Este, una especie de anécdota, sí, una anécdota. Un sacerdote de Buenos Aires este verano, que es muy amigo del cardenal Sandri. El cardenal Sandri es argentino, de toda la vida en la diplomacia vaticana, fue el tercero en la Secretaría de Estado, nuncio Una anécdota de apostólico en Sandri, Vaticano. fanático de Racing y las veces que podía ir a la cancha y gritaba como un hincha más. Ah, mira vos, no, no, no. Bueno, como anécdota. No, no, la anécdota que me contaron, no sé si ya siendo Papa Bergoglio o antes, probablemente antes por el contenido, le dice Bergoglio a Sandri, che, vos que sabés y estás en la pomada, la pomada diplomática, dice, a mí me da la impresión, dice que ya estamos, qué guerra fría ni nada, esto es tercera guerra mundial en pedacitos, en cuotas. Claro que sí, dice, no te diste cuenta, o una cosa así, es el episodio sobre la expresión, ¿no? Que este sacerdote me lo contaba, dice, y fíjate ahora cómo insiste con esto, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota, la expresión que es todo un lúcido diagnóstico hasta algo de profecía, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Mm. Por un lado esperábamos con la globalización, bueno, mayor integración, Sí, se hablaba de multilateralismo y qué sé yo cuántas cosas, mira cómo estamos, temblando, el planeta, temblando el planeta. entonces, en este sentido, bueno, Bergoglio no solamente tuvo palabras, sino gestos cuando la invasión de Ucrania se fue a la embajada, que era que hizo, se fue Sí, a la embajada rusa. sí, 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 el mismo, Eh, dejando de lado los protocolos diplomáticos en sí, sí, definitiva, sí, pero sí, como sí. la preocupación enorme, Bueno, los ¿no? otros días, a ver, cómo decir, roce entre Trump y el Papa León, que llamó la atención, ¿no? Sí, sí. Cuestionarle al Papa, a un Papa, cualquier Papa incluso, puede decirse que predique la paz, que rece por la paz y que llame incluso de un modo casi alarmante a la paz, bueno, hay que entender las cosas al revés, ¿no? Pero yendo más al fondo, Bueno, pero fíjate que a lo Trump largo... está teniendo un fuerte cuestionamiento interno que a veces no llega bien a los medios, porque es lo que más trasciende el mensaje de Trump propiamente dicho. Pero ven con mucha preocupación comportamientos que son en el fondo de desequilibrio, de ruptura de normas de convivencia esenciales. Sí, sí. Sin meterme en mi No, no, caso, no, esto es como en observación. casos, no digo también en ámbitos que uno no maneja ni de cerca, ¿no? Pero sí tener presente esto, este dato de la historia, ¿no? Cuántas veces, y creo que acá con distinta forma y bajo distinto ropaje, cuántas veces el poder, digamos, el poder político, sea el imperio, sea un presidente, sea la nación, la república o lo que sea, esa tentación o esa presión de someter y manipular
a la religión, a lo espiritual, al ámbito religioso, a mis intereses políticos e incluso bélicos, ¿no? Entonces, en esto puede ser que bueno, haya querido que el Papa baje el tono sobre la paz para poder hacer la guerra, ¿no? Claro. No sé si me explico en esto. Está clarísimo. Está clarísimo. Esto se repite más de una vez en la historia, por eso el cristianismo, que tiene que arrepentirse de alguna cruzada y de haber bendecido más de una guerrita, me parece que está a la altura. Bueno, de en las su momento circunstancias Juan Pablo con esto. II hizo una explicación y hizo un perdón universal en nombre de la Iglesia de todo eso, que hay que tener no solo valentía, sino también aceptar cosas que ni él vivió ni se le hubiesen ocurrido por la cabeza, pero en el marco de la institucionalidad dijo esto no está bien. Por lo De, menos pidió perdón. de todas maneras, sí. Tampoco el otro extremo de un pacifismo ingenuo. De hecho, en la tradición cristiana y en la doctrina social de la Iglesia está el concepto de guerra justa, ¿no? En determinadas circunstancias, Bueno, por muy determinadas necesidades, bueno, cabe, sea como defensa, en fin, bueno, por eso hay que, las circunstancias lo definen, ¿no? bueno, es como los poderes de policía que en el marco de poner orden y la autoridad tienen precisamente comportamientos que pueden resultar como extremos, pero es para mitigar o detener a alguien que está exacerbado. Y lo vemos acá. Así que Sí, no hay que sí, ir sí, muy sí. lejos. Entonces, volviendo, Francisco, lo que proponías vos, Francisco, Pironio y León, bueno, de Francisco tal vez sea muy prematuro y menos nosotros hacer como una especie de balance, ¿no? No, pero en el Eh, documento del episcopado con frases de él hizo un balance el martes, hace 2 días atrás. Y fue reflejando frases donde el centro de la escena era el ser humano, constantemente. Y eso lo aportaron los jóvenes. Muchos jóvenes, que a lo mejor son católicos por el bautismo o por la comunión, pero que ni van a misa ni les interesa hoy, rescataron a Francisco. Y sobre todo este mensaje, ¿m? De que uno es falible y lejos de una sanción, una mirada de guía. Y me parece que este es el tema de fondo. Sí, sí, sí. Bueno, él mismo lo decía, lo practicaba y Claro, se notaba en su modo de relacionarse y de vincularse que ponía a la persona en el centro y la persona concreta, ¿no? Estaba por eso. delante tuyo y te trataba como lo que sos y se vinculaba con vos y no estaba apurado por otra cosa, ¿no? Eso, ya digo, incluso en el trato y en los vínculos. Personales y de cada día El, im- el en la impu- relación con la gente, bueno, y ¿no? el impulso que le da el DJ, que el otro día fue sensación en Plaza de Mayo en Buenos Aires, con todas las calles laterales desbordantes de jóvenes, eran jóvenes de distintos lugares, no solo de la Bueno, Argentina, de países. esa es la herencia, eso es un síntoma. No, de Francisco, que decíamos una especie de balance, yo creo que de Francisco, como hombre de fe, como hombre religioso, el recen por mí. Cómo insistía, era una persona centrada en Dios. Y bueno, dicen que se levantaba a la madrugada y la primera parte del día dedicada a la oración, ¿no? En eso su estilo sacerdotal, pastor con olor a oveja, esa insistencia para nosotros, en el caso de los clérigos, bueno, en la sencillez, en la austeridad, en la cercanía con la gente, el estar con todos y mezclarnos con todos. A la iglesia ese mensaje de ser esencialmente misionera, ¿no? A las periferias, hospital de campaña, con esas imágenes tan sencillas, tan simples, ¿no? Creo que eso es no solamente legado
herencia, sino sobre todo desafío y tarea por realizar, ¿no? Uno dice, bueno, nuestras comunidades concretas, cada grupo de iglesia, ¿es un hospital de campaña o es una sectita? ¿Vamos a la periferia o nos quedamos muy tranquilos en nuestras reuniones, ¿no? Así que ahí en esto. Y después, claro, como todo personaje potente, no quiero decir poderoso, a ver, no deja indiferente a nadie, ¿no? Entonces los hay enemigos y críticos acérrimos que no lo pueden ni ver, y los hay fanáticos casi ya medios chiquilines, ¿no? Por mostrar extremos, ¿no? Y en esto te encontrás, bueno, con toda una literatura y una biografía y cantidades de artículos y todo. Hoy, justamente alguien que tiene idea de las cosas decía que no hay todavía una buena biografía completa de Francisco, ¿no? Hay gente o que lo quiere o que no lo quiere, entonces teñida de críticas o de adhesión. Sí, perdón, pero eso es en Argentina. Con exageración. En América Latina, la mirada hacia Francisco es, y podríamos decir de manera universal, de aceptación y con buenos ojos. No, me refería a otra cosa, ¿no? Que todavía no hay una buena no, biografía. eso sí. No hay, y bueno, es muy reciente. hay una que está más o menos documentada, ¿no? Pero que también tiene sus, sí, algunos detalles, algunas cosas. Pero me llamó la atención esto, ¿no? Que todavía no había una biografía. Y otra cosa a destacar de Francisco, ya digo, puede haber enfoques diferentes, ¿no? Pero estuvo a la altura de las grandes causas y de las necesidades de la humanidad. Por eso digo, destacaba su perfil y sus rasgos espirituales, sus rasgos pastorales como pastor de la iglesia, pero también como hombre de su época. Como pastor de la iglesia no se quedó hablando de concilios y en reuniones eclesiásticas, ¿no? Digo, la pobreza, la inmigración, el cuidado de la casa común, como decía él, del medio ambiente, bueno, la paz, la guerra, el desarme, una economía al servicio de la persona, en fin, de esta zona, casi como frases hechas, ¿no? Pero esas fueron sus grandes preocupaciones de cara a la humanidad, ¿no? Creo que es significativo su primer viaje apostólico. Eso también indica, expresa, tiene sus contenidos simbólicos. ¿A dónde fue? A la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, donde van a caer los pobres refugiados del África, sí, por ejemplo, ¿no? Y así tantos gestos, ¿no? Ha sido un papa de gestos. Él ha hablado con gestos, con actitudes. A eso hay que estar muy atento. Recién decía, bueno, esto de ese impulso de ir a la embajada, no se sabía si como papa, como vecino, a protestar o a dialogar, ¿a qué? Pero decir esto, acá algo hay que hacer, yo no me puedo quedar cruzado de brazos, ¿no? Aún hasta una especie de humildad, arriesgándose al ridículo, digamos así, ¿no? Pero bueno, esos impulsos fuertes, ¿no? Que bueno, a los poderosos y a los que toman decisiones detrás de un escritorio también les está diciendo. No, por eso te decía, deja de lado protocolos y va él en persona. Tuvo un impacto universal muy fuerte, porque además, ¿a quién fue? A Putin. El mensaje, que la visualización que tiene Rusia a través de Putin es de fortaleza, y conjuntamente con ello no tiene ningún reparo en seguir una guerra. Lo mira desde otro ángulo, ¿no? Fíjate, cada uno en su estilo, porque a veces surgen las comparaciones, este papa, el papa anterior.
dos ejemplos se me ocurren, anecdóticos también. Lo hemos olvidado, pero cuando Trump estaba en campaña, en su primera, creo que antes de su primera presidencia, que prometió ya en campaña, prometía deportar a los inmigrantes Sí, sí, ilegales y sí, qué sé sobre todo yo, planteó bueno, el muro con México. le preguntaron al Papa y dijo así, sin mucha explicación, pero eso no es cristiano. Una bomba. Lo olvidamos, ¿no? Así nomás dijo, no, eso no es cristiano. No me acuerdo si eso no es humano ni cristiano. No es humano, no es Lo humano. que yo recuerdo, cristiano lo Sí, dijo y por eso no es humano, o al revés, eso no es humano, por eso no es cristiano tampoco, pero una cosa, alguien que hacía campaña con banderas religiosas también, y este papa que los otros días, cuando después de esa diatriba de Trump ahí en las redes, dice, mire, yo no me voy a meter a discutir, pero yo tengo que hablar de la paz, dice, es lo mío, y yo no hablo como político, así nomás, y lo dijo por eso, pero con mucha y lo dijo firmeza, en inglés con mucha Se, firmeza, se así lo que vio. es casi como una especie de decir, pero ¿qué me vienen a decir? ¿Que esperan que diga otra cosa? Esa era la impresión, lo no dicho, o mejor dicho, lo no verbalizado, pero dicho, ¿no? No, por Sí, eso. como diciendo, hasta como una especie de sorpresa. Bueno, yo alguna vez he dicho acá, y no sé si también lo comenté en este ciclo, que la Iglesia sigue siendo el referente importante en el mundo de parámetros, de límites, en definitiva. Y estos mensajes son de límites, porque llaman la atención que hasta desbordan el sentido común. Sí, Y entonces siguen marcando este sentido ecuánime y conjuntamente con ello de equilibrio permanente, ¿no? Eh, yo justamente a veces pienso esto que acabas de decir, me despierta la reflexión o es una invitación a pensarlo. Uno tiene la impresión, la idea de que en Occidente, en este lado del mundo, bueno, ya el cristianismo, de hecho, en el pensamiento se habla de una época post-cristiana, lo que fue la cristiandad, una cultura occidental y cristiana, ya no, ya no tiene vigencia. Uno tiene la impresión de que la secularización o la indiferencia religiosa ha ganado terreno, es más, hay como una especie de prejuicio anticristiano en algún lado, hasta una especie de persecución. Esta es la impresión que uno tiene, ¿no? Y justamente te llama la atención cuando en momentos críticos, porque esta semana, el lunes, con esta respuesta del Papa, hubo ahí una cosa que llamó la atención, las reacciones a favor, positivas, de un lado, del otro, porque hasta el presidente de Irán dijo algo, no me detuve a leer todas las opiniones de los líderes, ¿no? Pero una reacción positiva, ¿no? Y de aprecio, de valoración, y la verdad que hay que reconocer, tanto Francisco como León, tan distintos en su estilo, en su manera de ser, y sin embargo se nota un liderazgo. Sí, sí, bueno, y detrás de eso también hay un hilo conductor, ¿no? Fuerte, al estilo de León XIV. Sí, en este sentido no hay que quedarse con las primeras impresiones o con las impresiones a secas, ¿no? Este, eh, cada papa es una persona y por eso tiene su historia, incluso hasta podríamos decir sus gustos, sus estilos, su manera de vincularse y de expresarse. Entonces, si yo soy sotana rojo, sotana blanco, qué sé yo, es lo de menos. Lo que acabas de decir vos es muy importante. Hay un hilo conductor, una continuidad clara, ¿no? En las grandes cuestiones, hacia dentro de la iglesia, hacia afuera, bueno, la preocupación por la paz, por la justicia, por los pobres, hacia afuera,
la preocupación por la reforma de la Iglesia hacia adentro y la evangelización. Bueno, de hecho, la próxima reunión de cardenales que este Papa está convocando, y parece que 2 veces al año va a llamar a todos los cardenales para, bueno, consultas y que bueno, para eso están los cardenales, ¿no? Bueno, y la propuesta es reflexionar a partir del primer documento de Francisco, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium en latín, donde él proponía a la Iglesia esto lo dijo cuando recién comenzaba su pontificado Francisco, ¿no? Decía, bueno, misión, misión, misión. Sí, sí, la Iglesia en salida constantemente. La Iglesia en salida. Sí, sí. Y bueno, y de ahí también hizo una transformación importante, ¿no? Se vio en el mundo y se vio en Argentina. De una movilización y todos los obispos cultivándose todo ese mensaje constantemente, ¿no? De apertura fuerte. 2 cositas me quedaron ahí en el tintero de lo que dijiste al comienzo. Cuando dijiste, bueno, corre por mi cuenta, sí, que aún en este momento, que debería ser un momento de unidad, de estar codo con codo, bueno, mira, lo mismo que percibiste y sentiste vos, le pasó al arzobispo de Buenos Aires, que además lo dijo, porque por lo visto hubo una misa temprano en Luján y a la noche una en Buenos Aires. En Flores. Bueno, en Flores. Bueno, en Flores, en Luján estaba el arzobispo de Buenos Aires, yo lo vi, la de Flores no. Pero en Flores parece que dijo, bueno, cortémosla, dice, a ver si nos unimos, no entendimos nada de Francisco, porque ni siquiera podemos sentarnos juntos en un banco de la iglesia. Más clarito, echale agua. Claro. Y así, cortémosla, nada de eufemismos protocolarios, ¿no? A ver si aprendemos de una vez, ¿no? Así que en ese sentido, yo no quiero exagerar, pero esa es una de las tragedias argentinas, ¿no? La incapacidad de diálogo, de encuentro, y hasta pareciera que conscientemente echamos leña al fuego, nafta al incendio para que arda y entonces el conflicto, la diatriba, la descalificación, la violencia, la chicana de un lado y del otro, qué triste, pero esto rompe. Bueno, yo vi en la introducción yo sumé a Pironio por la fuerza que tiene con nosotros hoy. Si bien Pironio todavía no está metido en el pueblo, me da la sensación a mí, en el pueblo nuevejuliense, en la dimensión de lo que ha significado Pironio y de lo que sigue significando Pironio. También con un mensaje permanentemente de paz y de esperanza. Y él hablaba de América Latina, del continente de la esperanza. Y parecería ser que sigue vigente, pero que empezó a dar resultado. 2 papas, uno tras de otro, de latinoamericanos. Si vienes de América del Norte, el actual padre, sí, pero vivió muchos años su incidencia en Perú, fíjate cómo habla español, que parece peruano. Qué bien, sí. Sí. Y además el mensaje que él tiene de estar nutrido del pueblo peruano, mucho más que el norteamericano, a la hora de la pastoral. De Pironio creo que, claro, estamos como en otro tiempo, ¿no? Pironio estaba muy metido, querido, reconocido, apreciado en la generación que lo conoció, ¿no? Todavía hay mucha gente que lo conoció y claro, yo creo que antes de beatificación y de todo esto, esa impresión de que era un santo te lo decía mucha gente, y gente que lo había conocido, desde familiares, amigos o gente que... así que, claro, ahora habrá que hacer un esfuerzo de transmisión, de comunicación para que esa figura con su enseñanza, digamos así, con su herencia, bueno, se conozca, se difunda en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, ahí habrá que ver cómo, porque lo que acabas de decir, creo que su enseñanza sigue siendo luminosa, sigue estando vigente, ¿no? Sobre todo la enseñanza sobre la esperanza, sobre la reconciliación, y una iglesia
comunidad, una iglesia Bueno, misionera. y en los tres, si bien yo al actual Papa lo conozco desde la imagen y desde la lectura, a Bergoglio lo conocí personalmente, mate de por medio, dicho sea de paso, y a Pironio lo traté personalmente también en el marco de algunos reportajes. Pero el tema central es de los tres, uno, la sencillez, que se suele utilizar una palabrita, humildad. Un vecino más. Sí, Como sí, quien sí, dice sí. eso, un vecino más. Y ahí creo que estás dando en el clavo o estás insinuando algo a tenerlo presente. Estos días de recuerdo, de homenaje, bueno, Pironio Santo, un año de Francisco, ahora León, su liderazgo y todo esto. Bueno, también creo que hay que ver, por eso está bien señalar lo humano, bueno, no tanta admiración, aplauso y hurra en algún caso, sino a ver, esta persona, permitime decirlo en lenguaje hasta vulgar, a ver, este tipo, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me plantea? ¿Qué me desafía? ¿A qué me cuestiona? ¿En qué lo puedo imitar? ¿Cuál es su mensaje para mí? ¿No? Porque ¿Mm? si no nos quedamos como en una especie, a ver, no sé si me explico, ¿no? Decía el Urra, de admiración, casi de mitificación, de engrandecimiento, hasta de una idolatría. Ah, es mi ídolo, Francisco es mi ídolo. Pero lo que menos tenía ganas de hacer Francisco era ser ídolo de nadie, ¿no? Por ejemplo, digo, te Sí, sí, encontrás, tal está cual. bien, la gente lo dice con cariño, con pasión, con Sí, sí. admiración, pero bueno, pasar, podríamos decir, de la admiración a la imitación, ¿no? En lo que puedo, en mi ámbito, ¿no? Yo no lo puedo copiar, pero bueno, a ver esa humildad que tanto le admiro. Y yo como soy en casa, ¿no? Cura, con olor a oveja. Le repetimos la frase, pero a ver, y por casa cómo andamos. Yo que, y a ver, las periferias o vengan a la sacristía. Entonces, digo, pongo Sí, ejemplo de sí, sí, cura tal por cual. mi condición, así cualquiera, padre de familia, dirigente, líder, sí, así que creo que Bien. pasar de la admiración a a la imitación, ya digo, en lo que a uno le cabe, en lo que uno puede, ¿no? Y ahí está la riqueza. Estos días apareció y ayer alguien me lo decía, sí, pero nunca vino a la Argentina. Estaba en la Yo Argentina, no se fue. creo que a esta altura, él incluso Sí, bromeó, sí. dice, sí, tuve toda la vida en Por Argentina, eso tuve 77 años, no sé qué. La verdad que es muy difícil saber los motivos y las razones bien profundas. Yo arriesgo, aventuro una, no sé, me parece, y creo que tan errado no debo estar ahí, su espíritu jesuita, su espíritu jesuita, esa humildad y bajo perfil que le meten hasta el extremo, ¿no? Creo que él, sobre todo cuando recién asumió el sumo pontificado, ha dicho, ¿para qué voy? ¿Para que me aplaudan? ¿Para qué voy? ¿Para darme un baño de multitudes? ¿Para qué? ¿Para juntar gente? ¿Sirve? ¿Vale la pena? A mí me parece que el sí, resorte jesuita, puede. eso sirve, eso hace falta, eso es necesario, ir de paseo a la Argentina, me parece, ¿no? Después puede ser que otras razones también que haya empezado, pero ya más en el tiempo, a medida que transcurría el tiempo, bueno, el no pararse de un lado en lo político, Sí, años sí, de sí, las elecciones, miradas políticas ya después que empezaron caracterizan a nuestra sociedad, las brechas y todo eso, y a lo que mejor, también tiene una mirada, no sé si inconsciente como sociedad, de destrucción. Todo hay que cuestionarlo, todo hay que destruirlo. Tema muy jorobado como sociedad, ¿eh? pero también es cierto que A no lo largo de la fue, historia me refiero. no pisó España, No, no pisó París,
pero se fue a Portugal, a Polonia. Él lo de las periferias y los lugares últimos, él era cura misionero y aún de papa, entonces privilegiaba y priorizaba esos ámbitos, por Europa anduvo poco. De los últimos fue a Luxemburgo y unos países chicos. Una lógica, un estilo, unas opciones que él mantuvo Bien. en todo momento. Claro, acá vino a Paraguay. Por eso. Bien. Padre Daniel, bueno, seguimos el miércoles que viene, así que muchísimas gracias por este mensaje y esta reflexión como hilo central en este momento, en esta sociedad tan particular.